Hola, muy buen día. Mi nombre es Marcela Vargas, trabajo en la División de Planificación del Senama y la capacitación que veremos hoy día va a ser sobre estándares de calidad para establecimiento de larga estadía para personas mayores. Y en primera instancia, ¿qué veremos? El estándar de calidad para los LEAM, que con dos líneas grandes de acción. Por una parte, los protocolos de Senama y en segundo lugar, el marco regulatorio para la evaluación de calidad. Entonces, para entrar en materia, un aspecto importante para iniciar tiene que ver con poder identificar algunos principales hitos que generaron la necesidad y poder construir estos estándares de calidad. En primer lugar, en el año 2008, se instaura por primera vez desde el ámbito público programas de cuidado en el Senama como institución pública referente en materia de vejez. Y ahí surge el programa Fondos de Servicio de Atención al Adulto Mayor, en donde en términos de estrategia tiene tres líneas de acción. Por una parte, las viviendas en stock, en segundo lugar, los condominios de viviendas tuteladas y en tercer lugar, los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Por lo tanto, por primera vez, bajo este programa Fondos de Servicio, se construye y se administra desde el ámbito público, desde el Estado, oferta o dispositivos dirigidos al cuidado de las personas mayores. Es un hito bien importante porque hasta el día de hoy se mantienen estas residencias en funcionamiento y ha generado también la necesidad y la intención de hacer mejoras en la línea de las personas mayores que residen en estos espacios. Y claramente también será un referente para otras residencias. Por eso también el abordaje de la capacitación en esta materia. En el año 2012 surgen nuevos programas de cuidado desde su diseño, porque también se genera la necesidad de abarcar la dependencia desde los mayores. Se ve que la población mayor ha envejecido, se ve que la transición demográfica ha ido creciendo cada vez más, se ven también ciertas características de la vejez que están asociadas a la feminización de la vejez, a que las personas mayores tienen mucha más expectativa de vida, superando incluso los 80 años. Eh, Pasa también que las tasas de natalidad bajan. Entonces, todo eso influye en que en el fondo se cree la necesidad de poder abarcar estos programas. Y también que van más de la línea de la prevención de la pérdida de la funcionalidad y también de no solamente la línea de la institucionalización desde el ámbito público, sino que también lo que son los centros diurnos, como dice ahí, que en el año 2013 como ya la operación misma, cuidado domiciliario, que es el cuidado en el domicilio para aquellas personas mayores que tienen algún nivel de dependencia moderada o severa y que no cuentan con un cuidador para los cuidados básicos. Y el programa Fondo Subsidio LEAM, que en el fondo lo que hace este programa es que organismos ejecutores, instituciones privadas sin fines de lucro, postulen a un proyecto a través de este programa para mejorar la calidad de vida de las personas mayores que residen en estos hogares. Entonces, estos programas, la creación de estos programas también empieza a cubrir una nueva necesidad que estaba latente en el país y que se necesitaba abarcar. Y además estaba la presión, por así decir, de las organizaciones solidarias, en donde, en donde estas grandes instituciones sin fines de lucro estaban presionando para que también el Estado se hiciera más parte de estas necesidades. Entonces, así como en el año 2012 se genera este catastro de LEAM en Chile, que da cuenta de todos los LEAM públicos o privados con o sin fines de lucro que existen en el país, y da una caracterización de estos LEAM. Entonces, y este producto, que fue bien importante, visibiliza una realidad en la línea de las residencias que no era tan evidente. Y esto se hace, por una parte, por la presión que hicieron estas grandes organizaciones solidarias o instituciones sin fines de lucro, que hasta antes de que el Estado se hiciera parte, eran estas instituciones quienes lo hacían. Y además, también genera la necesidad de poder diseñar y entrar en operación estos tres nuevos programas. Entonces el Senama también crece en términos de oferta programática y abarca lo que tiene que ver el cuidado y la dependencia de las personas mayores,
que por diversos factores, ustedes ya saben probablemente, se requiere. Es así entonces en donde el Senama también o la institucionalidad se da cuenta que se requiere además del dispositivo, además de la infraestructura o de la posibilidad de entregar servicios, el identificar qué tan eficiente, por así decir, o de qué manera los servicios que se entregan en estos dispositivos son importantes y son de calidad. ¿Para qué? Para resguardar los derechos de las personas mayores que son parte de ello. Entonces es así como se decide y se define el poder contar con cierta asistencia técnica de personas expertas en la materia y en paralelo también conocer otras experiencias exitosas que nos dieran antecedentes para poder empezar a formular o a empezar a poder a trabajar en estos estándares que hasta ese momento no se llamaban estándares, pero en el fondo, ¿cómo aseguramos la calidad de estos servicios? Entonces, eh, es así que todas estas iniciativas que tienen que ver con la asistencia técnica, la visita de la experiencia y algo muy importante, el haber definido poder conocer los protocolos con que contaban las residencias del Senama, las públicas o las privadas sin fines de lucro, también fue un levantamiento que se decidió realizar para poder, en el fondo, construir este proceso desde las bases o desde las mismas instituciones que trabajaban con mayores. Entonces eso también fue algo que se hizo en el año 2015 y que nos insumó bastante para decir, ya, vamos a ir por esta línea de construcción de estándares. Y en paralelo con eso, con el levantamiento de protocolos o orientaciones, también se decide levantar buenas prácticas que permitieran conocer las acciones que a veces no están tan visibles desde la residencia, ya sea en el ámbito de vínculo con la comunidad, ya sea en gestión interna, en los cuidados que brindan, en buenas prácticas desde el ámbito del equipo del personal, etcétera. En cualquier iniciativa que, que pudiese visibilizarse también y en el fondo replicarse en otras instituciones también se levanta y eso fue un insumo que nutrió mucho y además le da el valor a la gestión que hacen las residencias y los mayores que ahí están. En el mismo año se inicia y se define la construcción de nuevas residencias para aquellas regiones, desde el ámbito público claramente, para aquellas regiones donde no había residencia y la construcción de infraestructura para centros diurnos. Esto también es nuevo, porque hasta ahora no se habían construido centros diurnos, pero esa es materia de otra capacitación. Pero acá también se define construir estas nuevas residencias que en términos de infraestructura y modelo tiene otras características porque claramente ya había pasado tiempo y la experiencia, la evidencia, las buenas prácticas, la opinión de los mayores, lo que también sugieren los equipos que componen la residencia, bueno, y también en términos más técnicos, como cuando ya sale la ley de accesibilidad universal o todas estas cosas que hacen mejora, incidió en que esta construcción tuviese una visión distinta a la inicial. Y todos esos a lo mejor errores que se consideraron al inicio, en esta otra vuelta también tiene otro tipo de infraestructura. Y eso también significa claramente el que vaya acompañado de un modelo de gestión. Con todo lo anterior y con toda esta evolución o antecedente, se define trabajar en la construcción de estándares de calidad para los LEAM de Senama. Y ahí se especifican los de Senama porque en realidad también hay más alcance para hacerlo, pero este es un modelo que es transversal a cualquier tipo de residencia. Y otro hito muy importante y bajo la cual se trabajaron estos estándares es que es la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que coincide que en el año 2017 se ratifica. Por lo tanto, todos los objetivos que están, por una parte en los protocolos y también, por lo tanto, en la autorregulación del modelo de calidad, está la base del enfoque derecho. Entonces, todos estos antecedentes que hicieron definir una necesidad que es la definición de la construcción de estos estándares de calidad para los LEA.
y en un primer momento o en una primera instancia se comienza por los ELEAM de CENAMA. Es así que el proceso de elaboración de estos protocolos para los ELEAM de CENAMA se realizaron en distintas etapas y con varias acciones de por medio. Primero, como decíamos en los hitos, la visita a todos los ELEAM públicos del país, a varios ELEAM sin fines de lucro y algunos también privados. En el fondo, ¿para qué? Para conversar con los equipos profesionales, técnicos y de cuidado, para recolectar material, para observar también la dinámica que había en esta residencia. Con todo eso, como esa primera etapa, se hizo una gran sistematización y análisis de este material que si uno cuando la empezamos a ver, nos dimos cuenta que era distinta en cantidad, en contenido, en forma, en un sinfín de cosas. Entonces, eso también nos instó a generar un primer pack de protocolos. En el fondo también este punto es súper importante porque nos da cuenta que la construcción de estos protocolos, los protocolos, recuerden que es una parte del estándar de calidad, eh, nos hizo también entender que es en función de las bases de las mismas organizaciones de mayores en donde se construye. Entonces eso es súper importante, porque no fue construido en base a cero, sino que fue con esos protocolos y también con las buenas prácticas que ellos levantaron. Luego de eso, ya con todo este material, se conformaron mesas técnicas de trabajo, que en total fueron 4. Y estas mesas técnicas tuvieron la característica de que eran transdisciplinarias y eran multisectorial. ¿Por qué? Porque los participantes y los actores que estaban acá eran representantes de distintos organismos, ya sean públicos o privados, también de fundaciones, y era transdisciplinaria porque había profesionales de todos los ámbitos. Participaron más de 50 personas o casi 50 personas en este proceso, entonces eso finalmente también da cuenta del proceso participativo que fue. Y un grupo no menor y que adquiere gran relevancia tiene que ver también con las mismas personas mayores, en donde también fueron parte de este proceso y a través principalmente de dirigentes o líderes de organizaciones. Entonces eso también nutrió y aportó sus sugerencias, opiniones con respecto a este tema. Ahora ya entrando en materia, en la línea del marco regulatorio para la evaluación de calidad, podemos decir que existen distintos niveles de calidad según la OCDE. Y acá, según Gascón y Redondo en particular fue una persona Nélida Redondo, que nos brindó asistencia técnica, se dice que para establecer estándares mínimos fundados en el enfoque derecho y poder medirlo, es necesario generar dimensiones objetivas que puedan ser posteriormente evaluadas. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos deberíamos hacer acá? ¿Cuáles podrían ser estas dimensiones objetivas? ¿O cuáles son los aspectos que deberíamos considerar? Por una parte, que sea una medición eficiente y que sea eficaz en el tiempo, que considere también dimensiones intangibles, como las llamadas, como aquellas llamadas evaluaciones en la línea de calidad de vida o bienestar subjetivo, que son cosas más intangibles. Considerando siempre también, en esta línea del enfoque derecho, la promoción de la autonomía. Vamos a hablar en varias ocasiones de esto, porque es bien transversal. Y en el fondo se transforma también en una de las líneas principales o ejes de acción principales como hoja de ruta en los estándares de calidad. Otra cosa también que puede hacerlo medible tiene que ver con cómo también se le transmite o cómo existe control sobre las decisiones que afectan en la vida de una persona mayor. Eso también puede ser evaluado. Y claramente, o más conocido, la satisfacción de usuarios. Estos niveles de calidad, según la OCDE, que en el fondo nos permite establecer estos estándares mínimos, también nos lleva a decir que para este modelo de calidad en particular, que es un modelo de autorregulación, nosotros con esto estaríamos en el tercer estadio.
con la aplicación de este modelo de autorregulación. ¿Y qué es un modelo de autorregulación? Acá la definición es que se caracteriza por llevar a cabo procesos internos de mejora de la calidad con la participación de todos los actores, personas mayores, personal, que en el fondo es un equipo que compone la residencia, profesionales, administrativos, cuidadores, asistentes de trato directo, incluso las personas que cumplen labores más externas en una residencia. O sea, es amplio a lo que se refiere con personal. También los familiares de los usuarios. Y acá no solamente familiares, sabemos que muchas personas que están en residencia pueden no tener un vínculo familiar o no tener familia. Entonces, acá también se incorporan las personas significativas de los mayores y los acreditadores externos. Entonces, todo esto está considerado el tercer estadio de los sistemas de calidad de acuerdo a la OCDE. Y esto es bien importante porque uno podría decir, ya, pero ¿cuál es el 1, cuál es el 2? Y acá está un poco definido también en cómo este modelo de calidad se puede aplicar. En el caso del primer estadio, podríamos ejemplificar con aquellos indicadores de estructura, que si los vemos acá, podríamos decir que son todas aquellas características indispensables para el funcionamiento de una residencia, como por ejemplo la planta física, el equipamiento, la dotación de personal, la formación y la capacitación. Todas estas características que estoy nombrando están indicadas en lo que hoy día es la norma del Decreto Supremo número 14 del Ministerio de Salud, que en el fondo esta norma lo que hace es regular el funcionamiento de los establecimientos de larga estadía. Y es la norma vigente que tenemos y es como el mínimo de los mínimos. Entonces, si ejemplificamos un primer estadio de calidad, podríamos decir que el contar con una autorización sanitaria o el cumplir con estas características indispensables que estamos mencionando, podríamos cumplir con el primer estadio de calidad. Y nosotros en Chile tenemos la característica de tener esta norma que lo regula. Entonces, en el fondo, esa es un poco la construcción de este estándar. Y que abarca, como aparece en este dibujo, estos tres aspectos. El segundo tiene que ver con todos aquellos procedimientos que se utilizan para la atención de los mayores. Y acá puede ser orientaciones, guías, protocolos de acción. En el fondo es el primer tema que está contenido dentro de los estándares de calidad, que podríamos incluso ejemplificarlos con los protocolos. ¿Y qué son los protocolos? Son orientaciones de un quehacer considerando las características de la residencia, las expertices de los equipos que componen esta residencia y las personas mayores que están ahí. O sea, finalmente los protocolos del CENAMA que están a la base de estos estándares, la gran característica que tiene es que se construyeron sobre un enfoque derecho y sobre eso están definidos. Por eso también este segundo indicador están más en la línea de la atención, porque en el fondo los protocolos están orientados para que todos aquellos servicios que se entregan en una residencia o que generan o que producen el funcionamiento de una residencia desde una perspectiva de derecho. Y el indicador de resultado, que es como el tercer punto, lo que hace es medir la situación final de los residentes, después de aplicados los protocolos de atención y con los recursos estructurales que estamos hablando, o sea, las características y lo que mencioné en el punto anterior. Entonces, ese resultado está también más asociado a lo que veíamos en la escala inicial, a la satisfacción usuaria, también a la calidad de vida o al bienestar más subjetivo de una persona mayor. Entonces, este es el tercer estadio de calidad. En el fondo, es el modelo de calidad con el cual el CENAMA adscribe estos estándares para poder medir la situación de una residencia. ¿Y cuáles son las variables que se van a evaluar? Estas tres que aparecen aquí: indicadores de estructura, proceso y de resultado. Que como ya les describí lo que consistía cada uno, pero la garantía está en que esta evaluación, su gran sustento, está en la calidad según el resguardo de derechos de las personas mayores. ¿Y cómo nosotros podemos asegurar eso? Porque la construcción de estos estándares
y en particular los protocolos fueron elaborados a la base de lo que dice la convención y con todos estos actores también que les mencionaba. Entonces, se trató de resguardar de que siempre primara el derecho y la característica o las necesidades de las personas. Y en el fondo, en los protocolos en particular, lo que hacen es formalizar los indicadores de proceso para el funcionamiento de una residencia, o orientar, sí, orientar o entregar lineamientos para el funcionamiento de una residencia, materializando de esa forma el enfoque de derecho que de repente puede sonar muy teórico, pero en el fondo orienta con objetivos, con consideraciones, con procesos o etapas, de manera muy práctica el que hacer en estas tres variables. Entonces, en esta primera etapa, fueron los protocolos de CENAMA la primera gran construcción que se hizo con todo este equipo que les mencionaba y en donde se conforma una parte del estándar para poder asegurar la calidad de los servicios que se entregan a los mayores. Y el modelo teórico de los estándares de calidad se construye también con dos características que son claves. Uno, que es transparente, lo que significa que tiene que ser público en la línea de información y de construcción también de todos los actores que componen una residencia, y tiene que ser continuo, porque la gracia que tiene también este modelo de estándares de calidad es que nos saca o nos entrega, mejor dicho, una situación, un diagnóstico de una situación de una residencia, considerando los mayores también, por eso tenemos indicadores de resultado en el fondo. Y eso no es menor. Y lo que nos nutre es que esa situación puede ser mejorada, priorizada según las características de la residencia, según los recursos disponibles de una residencia. Por lo tanto, ahí también se puede trabajar constantemente y continuamente, porque este modelo de autorregulación puede ser aplicable también constantemente por la residencia. Y la segunda característica del modelo es que es participativo. Por lo tanto, eso significa que se pueden incluir sí o sí a todos los integrantes del LEAM, no solamente con el objetivo de conocer aquellos ámbitos en los que se tienen que hacer modificaciones, porque también eso es lo bueno que tiene el modelo. O sea, no solamente busca lo negativo, va a dar luces de los aspectos que tienen que mejorar, pero lo bueno es que reconoce las buenas prácticas, reconoce los procesos intermedios o los aspectos que se pueden mejorar. Entonces es constructivo desde esa línea. Y por eso es participativo, porque acá se incorporan actores que están más en directa relación con los mayores, que por ejemplo son los asistentes de trato directo o cuidadores. Y claramente los mayores que, como he dicho hasta ahora, cumplen un rol clave en todo el proceso. La tabla que aparece en la derecha la vamos a profundizar después, porque en el fondo acá es cómo se construye en la parte más operativa este modelo de estándares de calidad. Y algunas consideraciones para el proceso de autorregulación o autoevaluación del estándar de calidad son cuatro puntos muy importantes para estas consideraciones. El primero de ellos, hay que decir que se sustenta en un modelo teórico de la evaluación de calidad. ¿Y cómo se va a hacer esta evaluación? Tiene que ver con esta gran estructura. Como les decía, nosotros tenemos 3 indicadores que en el fondo nos van a establecer una hoja de ruta para poder llegar a una medición. ¿Para qué? Para tener un resultado. ¿Y para qué tener un resultado? Para poder identificar mejoras e ir avanzando en estos estándares mínimos de calidad. Esto lo vamos a profundizar en los ejemplos que vienen a continuación, pero en el fondo el modelo teórico abarca estos 3 indicadores, abarca categorías que responden a cada indicador, va a depender del indicador si tiene 2 o 3 categorías, los cuales a su vez tienen subcategoría y una descripción de cada una.
La segunda consideración importante es que la autorregulación se basa en un proceso estructurado para la medición de indicadores. Por lo tanto, si nosotros vemos este modelo teórico, para llegar a hacerlo evaluable, necesitamos tener ciertos parámetros. Entonces, en el caso de los indicadores de estructura y de proceso, vamos a poder medirlo a través del cumplimiento de un total, por así decir. Entonces, estos resultados que van a estar asociados a un grado de cumplimiento se van a poder categorizar en tres formas. Cumple, que incluso va a tener un resultado o un número asociado con 2 puntos. Cumple parcial, que va a estar asociado a 1 punto. Y no cumple, que va a estar asociado a 0 puntos. Para estructura y proceso, el resultado se va a medir bajo este cumplimiento. Y para los indicadores de resultado, se va a medir según el porcentaje de residentes que cumple con la condición en particular que se pregunte. ¿Ya? Esa es como es la forma en que este modelo de autorregulación se va a poder medir a través de indicadores. Y que en el fondo es lo que más adelante vamos a ver como la pauta de autorregulación para medir este estándar de calidad. La tercera consideración para este modelo de autorregulación tiene que ver con la participación de todo el equipo de LEAM o los que se relacionan con la residencia para que sea un proceso eficiente. Y como ya les mencionaba, el equipo de LEAM se caracteriza por equipos directivos, profesionales, administrativos, cuidadores, auxiliares, personas mayores claramente, acuérdense que siempre van a estar involucrados en este modelo de gestión que se instaura, o que se relaciona con la residencia. Acá un factor importante es considerar a la comunidad como parte de la residencia y viceversa también. Por eso también se enuncia, porque a lo mejor una de las cosas que más visiblemente a veces se ve tiene que ver con lo cerrado, lo hermético que son las residencias. Y a lo mejor no porque se haya intencionado, sino que porque las condiciones, las características se decidieron de ese modo. Pero en el fondo, la visión que hay detrás de una residencia es que es un espacio más de la comunidad en donde esté. Por lo tanto, puede ser bidireccional este apoyo de la residencia hacia afuera y de afuera hacia la residencia. Y cuando hablamos de afuera, hablamos de comunidad y todo lo que eso significa. La gestión con redes, el barrio, el transporte, etcétera. ¿Y por qué se pone esto como premisa también o como una consideración? Porque también necesita de la experiencia de personas de todas las áreas y servicios de un LEAM para poder hacerlo más eficiente, como hablábamos al inicio de este modelo, y porque es un proceso de reflexión conjunto, porque como hablábamos, es un proceso de autorregulación y que en el fondo invita también a identificar esta, esta situación en que puede estar una residencia y tomar decisiones en función de eso. Por eso es un proceso de reflexión conjunto e invita a la participación. Y como cuarta consideración es la evaluación como proceso flexible de adaptación. Si bien el estándar responde a un nivel que se debe alcanzar, porque es un estándar mínimo de alcanzar, es flexible también, con ajuste a las realidades de las residencias que se aplica. Y uno se puede preguntar, ¿qué realidad? Y acá podemos decir realidad territorial, porque no va a ser lo mismo una residencia que esté en la región de Arica y Parinacota, por ejemplo, o a una que esté en la región de los lagos o en la región metropolitana. Y dentro de los niveles regionales, las provincias, las comunas y después los barrios. Entonces, por ejemplo, esa es una realidad que hay que considerar. Lo otro, la infraestructura, también es una realidad distinta. A lo mejor ustedes, no sé si conocen los LEAM de Senama, eh, pero probablemente ven que su infraestructura es más grande o tiene otras condiciones de equipamiento, claramente con mejoras, pero a lo mejor esa característica va a ser distinta a una residencia sin fines de lucro, que a lo mejor es la habilitación de una casa grande, pero que el espacio también se tuvo que habilitar para cumplir con lo que dice la norma, decreto 14. Entonces, esas características de infraestructura también lo hace, o los equipamientos.
no todas las residencias lo podrán haber visto también, tienen las mismas características en la habilitación de sus equipamientos. O las características de las personas mayores que componen una residencia. También eso es muy diverso entre una y otra. Entonces, por eso, en el fondo, esta evaluación se tiene que visualizar con esta flexibilidad para ajustarse a la realidad de cada residencia. Y en esta línea tenemos los 3 indicadores que hemos hablado: estructura, proceso y resultado. Y vamos a comenzar ahora a ejemplificar cada uno de ellos y lo que significa esta matriz grande que veíamos al inicio del modelo. Partiendo por aquellos indicadores de estructura, podemos decir que este comprende 2 grandes categorías. Por una parte, la planta física y en segundo lugar, la planta de personal. Y a su vez, estas 2 grandes categorías tienen subcategorías, que es la que veíamos en la tercera columna del cuadro, ¿no es cierto?, al inicio. Por un lado, la planta física son todos aquellos recursos físicos de seguridad y confort, y la calidad de vida, privacidad, intimidad y promoción de la autonomía. Y la planta de personal, la administración del personal, y en segundo lugar, la formación y capacitación del profesional. Entonces, si se dan cuenta, las categorías que comprenden los indicadores de estructura responden a aspectos que son regulados o solicitados por el decreto 14 del MinSal, que en el fondo, que dice, tú necesitas considerar estos aspectos para poder tener un mínimo, que acuérdense que podríamos ejemplificarlo como el estadio 1 de calidad, un mínimo que está asociado a tener una autorización sanitaria. Ese es un piso. En el fondo, y no es distinto, lo vamos a ver con el ejemplo, pero no es distinto a lo que dice lo que dice el decreto 14 con respecto a estructura. Un ejemplo de indicador de estructura en la línea de la planta física, podríamos decir, la subcategoría, el mantenimiento del equipo de calefacción sigue el programa establecido. ¿Y cómo lo vamos a medir? En este ejercicio, recuerden que estamos en el modelo de autorregulación, en la posibilidad de hacerlos medibles. ¿Y cómo lo podemos hacer medible? A través de la respuesta a estas categorías o subcategorías. Entonces, si vemos la 1, tenemos 3 columnas, que es cumple, va a cumplir y va a tener 2 puntos, por lo tanto, si en la residencia existe un programa de mantención y este se encuentra al día. Va a cumplir parcial y va a tener un punto si existe un programa de mantención y se han realizado algunas acciones, pero de acuerdo al programa no se encuentra al día. Y no va a cumplir y va a tener 0 punto, por lo tanto, si no existe programa de mantención de calefacción. Por lo tanto, la residencia, según sus características y según su realidad, va a ver esta subcategoría y va a poner el puntaje que le corresponda y la observación si considera o no. Y así va a ir sucesivamente con las 15 preguntas o subcategorías que engloban esta planta física en la línea de recursos físicos y seguridad y confort. Y en la línea de calidad de vida, privacidad, el ejemplo que pusimos acá es: se habilitaron salas de lectura, salones para juegos de salón, canchas de rayuela u otros espacios aptos para el esparcimiento autónomo de los residentes sin deterioro cognitivo. Acá esta la pusimos un poco a propósito porque también nos podemos topar que no todas las residencias claramente van a habilitar una cancha de rayuela o un juego de salón, pero sí es importante identificar la relevancia o el criterio que se aplica para poder responder esta pregunta. Y tiene que ver con la importancia de la habilitación de los espacios. ¿Para qué? Para que las personas mayores puedan tener un espacio de esparcimiento autónomo. Esa es la idea central de este tipo de preguntas. Entonces acá va a cumplir si se habilitaron estas salas de lectura con todas las características que están puestas, u otros espacios aptos para el esparcimiento autónomo de los residentes sin deterioro cognitivo o deterioro leve. Va a cumplir 2 puntos. Va a cumplir parcial con 1 punto si se habilitaron espacios de esparcimiento, pero estos no son adecuados para las personas mayores que residen acá. Imaginémonos que se habilitaron espacios y
y a lo mejor el espacio está, no sé, al final de la residencia, en donde no llega la calefacción, en donde no hay una luz adecuada, por lo tanto las personas no les gusta estar allá porque no se habilitó con esas características. Entonces, claro, se habilitó el espacio, pero no es adecuado para los residentes por cualquier circunstancia. Y no va a cumplir con 0 puntos si no existen espacios para el esparcimiento autónomo de los residentes. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, acá lo que se hace es poner el puntaje 2, 1 o 0, según corresponda, con las observaciones. Entonces, así es la lógica de los 3 tipos de indicadores con todas las preguntas que corresponden, y acá ejemplificamos con algunas de estas. Y en particular elegimos esta en la calidad de vida, privacidad e intimidad, porque también es importante identificar cómo se pueden homologar ciertos conceptos o adecuarlo también a la realidad, en la línea de la premisa que hablábamos antes de la flexibilidad, a este tipo de consulta. Entonces, si nosotros recuerden que la planta física consideraba recursos físicos de seguridad y confort más calidad de vida, el resultado de esta planta física, el resultado de todas las preguntas que abarquen esto, va a estar dado por el grado de cumplimiento en ese resultado, en donde se va a poder medir cuando el puntaje más alto, se va a poder medir cuando el resultado más alto, y por lo tanto nosotros decir va a ser mejor. Ustedes esto lo pueden ver en el detalle en el libro Estándares de Calidad, pero en el fondo lo que queremos hacer de ejercicio acá es saber que vamos a contar con preguntas, que se va a poder asociar un grado de cumplimiento a esa pregunta, en donde se va a poder obtener un resultado o un puntaje, y la suma de esos puntajes va a dar un resultado en donde, si yo tengo, no es malo, si yo tengo 1 o tengo 10, en el fondo, más allá del número en puntaje obtenido, es saber cómo yo, si tengo menos puntaje, puedo mejorar para eso. Entonces, por eso también el resultado está dicho de esa forma, porque no tenemos asociado como a bueno, malo, regular el puntaje obtenido, sino que a tener un piso, un resultado para poder hacer mejoras en la línea que se esté evaluando. En la línea de los indicadores de proceso, tenemos 3 grandes categorías que comprenden estos indicadores. Por una parte está el funcionamiento del establecimiento. En segundo lugar está la vida cotidiana y los servicios de atención que se entregan a los mayores, que acá en este segundo punto incluye también el modo de vida de los mayores con y sin deterioro cognitivo. Acá bajo ninguna circunstancia se excluye, a las personas mayores con deterioro cognitivo, porque también sabemos la realidad o las características de los mayores que componen las residencias. Y, y por eso también se hace la distinción o se orienta en los protocolos y en los estándares de cómo trabajar o de cómo entregar los servicios según las características de los mayores en esta línea. Y como tercera categoría son los cuidados complejos, que acá en particular están dirigidos a todas las personas mayores que tienen algún grado de dependencia, y con esta visión. ¿Se acuerdan que en la escalera inicial hablábamos de la promoción de la autonomía? En el fondo acá, aunque la categoría sea cuidados complejos, promueve sí o sí la toma de decisiones. Y acá también el resultado se va a medir en la misma forma que en lo de estructura. En el fondo, los resultados obtenidos del funcionamiento del LEAM, más la vida cotidiana y servicio de atención a los residentes, más los cuidados complejos, va a entregar un resultado. Y el grado de cumplimiento se va a medir en donde el puntaje más alto va a ser mejor. Entonces, si se dan cuenta hasta ahora, en los indicadores de estructura e indicadores de proceso, el resultado más alto va a ser mejor. Y en indicadores de resultado, que es la tercera gran estructura que tiene este modelo de autorregulación, podemos decir que acá lo que se propone medir es la situación final de los mayores después de la aplicación de los protocolos, con los recursos estructurales disponibles en cada residencia. ¿Y cuáles eran los recursos estructurales? Todos aquellos que componen el funcionamiento o las características de una residencia. Y acá los indicadores de resultados que se incluyen en este marco se organizan en 2 dimensiones.
Por una parte, los resultados que evidencian mejoras en la calidad de vida de los mayores, en donde el resultado obtenido va a estar interpretado a más alto, va a ser mejor, y en segundo lugar, los resultados de eventos adversos para su calidad de vida, en donde la interpretación del resultado va a estar dado por en donde más bajo es mejor. Lo vamos a ejemplificar a continuación. Un ejemplo de más alto es mejor a través de este indicador, que es porcentaje de residentes que participan en el Consejo de Residentes. Acá, ¿cómo vamos a poder medir este indicador? Con la cantidad de residentes que participan en el Consejo de Residentes partido por el total de residentes. Entonces, claramente, acá el resultado, si es más alto, va a ser mejor porque mientras mayor cantidad de personas mayores participen en el Consejo de Residentes, es un buen indicio, es un buen indicador de que hay gente participando, hay personas que son parte de una organización interna y por lo tanto se puede llegar a cumplir mejor el objetivo que tiene también el funcionamiento del Consejo Residente. Y en algunos indicadores de resultados, como por ejemplo este en particular, va a tener algunos criterios de exclusión. Y los criterios de exclusión se van a entender por todos aquellos elementos que no se van a considerar en la medición del indicador porque podría afectar la medición. Pero tenemos que considerar que pueden existir estos criterios en este ejemplo que estamos mostrando acá o en otros. Y acá el criterio de exclusión van a ser aquellos residentes que estén postrados de manera total o aquellos residentes con deterioro cognitivo moderado o severo. Y otro ejemplo de indicadores de resultado en donde el puntaje más alto va a ser mejor es porcentaje de residentes cuyo familiar responsable firma su acuerdo con el plan individual de cuidado durante el periodo de referencia. Y acá en particular se va a medir con la cantidad de residentes cuyo familiar responsable firmó su acuerdo con el plan individual de cuidados, partido o versus la cantidad de residentes con deterioro cognitivo. Acá, dos alcances. Vamos a entender por plan individual, por el plan de trabajo, por el plan de atención individual, por el plan de atención integral. En el fondo, el plan que se trabaje con la persona mayor en función de la evaluación integral que se realiza cuando ingresa o cuando ya lleva un tiempo en la residencia. Y ese plan se elabora en función de sus necesidades, de sus resultados de los 4 ámbitos que engloban una valoración geriátrica integral y también va a considerar la opinión y el trabajo o la reflexión que tenga el equipo y por último, pero no menos importante, la opinión o lo que pueda transmitir la persona mayor. Y acá, ¿por qué pusimos el ejemplo de que firme? Porque tiene que haber un consenso también con estos planes, que firme el familiar responsable, y ese es el segundo punto, porque también cuando una persona a lo mejor tiene deterioro cognitivo eh, y a lo mejor no va a firmar o tiene desuso de la firma o cualquier característica similar, acá se trata de vincular a la familia o persona significativa. ¿Por qué? Porque si nosotros también vemos el trabajo que engloba esto, que es desde el enfoque de derecho, una de las formas de intervención que tiene este enfoque de derecho tiene que ver con intervenir desde una atención centrada en la persona. Por lo tanto, algunas herramientas para poder asegurar que la persona mayor está en consenso, está de acuerdo, está interesado o interesada, puede ser a través de un familiar o persona significativa. Por eso también se considera a este otro actor en este ejemplo. Ahora, más allá de los ejemplos, lo importante es que en este tipo de indicador, los resultados, los puntajes más altos van a ser mejor. Y en la misma línea de indicadores de resultados, en la segunda dimensión, ¿se acuerdan que veíamos que
los resultados de eventos adversos, si su resultado es más bajo, va a ser mejor. ¿Y esto por qué? Lo vamos a ver con este ejemplo. Porcentaje de residentes que utiliza pañal. Acá lo vamos a poder medir a través de la cantidad de personas mayores que utilizan pañal partido por el total de residentes. Es decir, si nosotros nuestro resultado es más bajo, va a ser mejor porque claramente lo que se espera es que menos personas mayores utilicen pañal y se trabaje más en la línea de la funcionalidad o del control de esfínteres, o que en el fondo también el uso de pañal sea acotado bajo circunstancias médicas o por un periodo determinado. Y acá también hay un criterio de exclusión que tiene que ver con aquellos mayores o residentes que presentan algún daño neurológico o que se encuentren con cuidados paliativos o una esperanza de vida inferior a 6 meses. Porque también ahí pueden haber otras condiciones que lo indiquen. Y en el fondo, ¿cómo podemos colaborar todos nosotros como distintos actores que se vinculan con residencias, con LEAM o con hogares, como se llama de distintas formas, y principalmente con la instalación de estos estándares de calidad? Primero, conocer y revisar lo que dice el decreto 14, que es la norma que regula el funcionamiento de los LEAM en Chile. Conocerlo porque los estándares de calidad en su primer nivel no son muy distintos de lo que dice la norma. Por lo tanto, nosotros a lo menos deberíamos cumplir con ese piso mínimo. Y eso da pie también hoy día para continuar en lo que tiene que ver con los protocolos de Senama y cómo aseguramos que los servicios que se entregan a los mayores en residencia sean de calidad, sean bajo sus características, sean visualizando a las personas mayores como sujeto de derecho, como personas, y no solamente la entrega de un servicio. Entonces, en el fondo, eso es lo que hacen los protocolos del Senama, orientar en esa línea, considerando todas las expertices, las características de la residencia y de los mayores que están en estos lugares, en estas residencias. Pero eso es lo que orientan los protocolos de Senama. Y claramente, que está muy ligado a lo anterior, tiene que ver con conocer cómo están los mayores en un LEAM. Preguntarnos cómo se encuentran en términos físicos, en términos cognitivos, en términos anímicos, en términos de características generales de los mayores que están en una residencia. ¿Cómo están los mayores hoy día en un LEAM? Nos preguntamos o preguntamos cómo se sienten, como que es súper, suena a veces muy obvio, pero es como básico también para poder contribuir a la instalación de estos estándares, porque esa es la mirada en el fondo, la persona mayor. Ese siempre es el eje central. Y también otro factor importante es identificar cómo se constituyen estas residencias hoy día. Y eso está dado por características territoriales, ya ejemplificamos con algunas cosas delante, con el vínculo que pueden tener estas residencias con las redes, con las distintas redes en los territorios, ya sea a nivel local, comunal, provincial, regional, y con las redes formales e informales también. En el fondo, cómo las residencias se transforman en un espacio más de una comunidad. Eso es esencial también en este vínculo con redes. No solamente el identificarlas, sino que también fortalecer las relaciones y que las residencias se transformen en un espacio y que las comunidades lo reconozcan como tal también. Que lo mencioné hace un rato atrás, que sea bidireccional esta relación o esta gestión. Visualizar también a las personas mayores y a la vejez como distintas vejeces, por así decir. La heterogeneidad de la vejez también suena harto, pero en el fondo, ¿cómo identificamos a las personas mayores diversas en todo ámbito? Y en esa diversidad, en esa heterogeneidad, también está contenida dentro de una residencia. Y a veces sin ninguna claramente mala intención se categoriza o se especifica a las personas mayores que están en residencias como todas iguales. Entonces, o a todas con los mismos gustos, o a todas con los mismos intereses, o a todos incluso con prescripciones médicas o indicaciones más que prescripciones.
Y claramente no es así, porque una de las características primordiales que tiene la vejez, el envejecimiento de las personas mayores es que es heterogénea. También otro aspecto para identificar cómo se constituyen estas residencias hoy día y que ustedes sobre todo que están más en los territorios, es el poder identificar las buenas prácticas que tienen las residencias. En muchas ocasiones, como la vorágine diaria o cotidiana hace que se hagan muchas cosas y se preocupen claramente del cuidado, de aspectos que le dan funcionamiento y el motor a una residencia, pasa de largo toda la gestión o el trabajo o las acciones que realizan las residencias. Entonces, eso también identificarlo porque le da valor agregado y le da también como contribuye al trabajo que hacen las residencias y además se puede replicar. Ustedes saben que las buenas prácticas se pueden mostrar, visibilizar y replicar en aquellos otros lugares con la adaptabilidad que requiere. Entonces, eso también es una buena gestión que se puede levantar. Y principalmente, que estaba puesto en el punto anterior, pero las personas mayores acá son clave. La instalación de los estándares de calidad para LEAM se hace con las personas mayores. Y por eso también las consideraciones para la autorregulación implica el trabajo con los mayores. Entonces, estas son algunas sugerencias o consideraciones que se pueden tomar, pero también ustedes claramente con toda la experiencia o el trabajo que hacen en los territorios, en los distintos espacios donde están, pueden nutrir a la instalación de estos estándares. Bueno, y frente a cualquier consulta o inquietud o dudas, está el libro publicado en la página del Senama, www.senama.cl, en el centro de documentación, el libro Estándares de Calidad para Establecimiento de Larga Estadía, y si hay más detalle o se quisiera profundizar en esto, porque es un proceso más o menos largo, también toda la disposición para eso. Mi nombre es Marcela Vargas, y cualquier cosa, mi correo es mvargas@senama.cl. Muchas gracias y nos vemos en una próxima capacitación.